烧上哈顺果，晚上哈莫西果，晚几尼，今天是8月16号，星期二。Walter Wincenzo. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 15 de agosto de 2016, haremos su conocimiento la información relevante del 16 de agosto de 2016. La primera nota se intitula China conmemora el 71º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 71º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial se ha conmemorado en toda China y las víctimas de la guerra han sido recordadas a lo largo y ancho del país. Personas de China, Japón y la República de Corea asistieron a la Asamblea de la Paz anual celebrada en Nanjing, en la que se conmemora la victoria de China en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. Representantes de los tres países recitaron una declaración de paz en el pabellón conmemorativo de víctimas de la masacre de Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu. El 13 de diciembre de 1937, las tropas invasoras japonesas empezaron una campaña de destrucción, saqueo, violaciones y masacre de 6 semanas en la ciudad de Nanjing. Más de 300.000 chinos, entre ellos militares desarmados y ciudadanos inocentes, fueron asesinados. En el año 2016 se marca el 71º aniversario de la conclusión de la guerra. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la paz de todo el mundo se reúnen cada año alrededor del 15 de agosto en Nanjing para conmemorar a las víctimas. La directora de una ONG contra la guerra con sede en Kobe, Japón, dijo que el calor veraniego de Nanjing le recordó la brutalidad que sufrieron los chinos durante la guerra, lo que la motivó para hacer todo lo posible junto a sus colegas para impedir que una tragedia como aquella se repita. En Harbin, un año después de que se inaugurase el Museo de Evidencias de Crímenes de Guerra de la Unidad 731 del Ejército japonés, en el lugar del que fue el cuartel general de esta unidad, los visitantes llegaron a 950.000, 3 veces el número anterior de la apertura del centro. La unidad 731 era una base de investigación de guerra biológica y química que se creó en 1935. El director del museo indicó que contiene muchos documentos históricos y que en torno al 10% de los visitantes proceden del extranjero. En Shanghái se publicó por primera vez la transcripción de los procedimientos del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que se prevé que se presente en la Feria del Libro de Shanghái. El libro selecciona y traduce secciones referidas a China de un libro en inglés sobre el Tribunal Militar. Fue publicado conjuntamente por la editorial de la Universidad Jiatong de Shanghái y la casa editorial de la Biblioteca Nacional de China. El director honorífico del Centro para Estudios del Juicio de Tokio de Shanghái de la Universidad Jiatong manifestó que el juicio de Tokio tiene un importante significado para las relaciones internacionales en la actualidad. Con suerte, el libro se convertirá en material común para los estudios futuros sobre el juicio, señaló. Concluye esta nota. Corregir la historia distorsionada y reflexionar sobre el pasado, única vía de Japón para evitar errores futuros. La historia es un espejo para el futuro. Si Japón continúa mirando su pasado militarista distorsionado y encubierto por los revisionistas de derecha, sin una sincera reflexión y arrepentimiento, tendrá un futuro precario en que podrá repetirse los horrores de la guerra. El 15 de agosto se conmemora el Día de la Rendición Incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial, poniendo fin al más mortal de los conflictos bélicos en la historia de la humanidad, en que se perdieron la vida más de 70 millones de personas. Cuando Japón conmemoró el 70º aniversario de su rendición incondicional el año pasado, el emperador japonés Akito realizó una declaración sin precedentes al expresar su profundo remordimiento por la guerra pasada en un servicio memorial nacional. Sin embargo, el primer ministro Shinzo Abe, en su discurso seguido ampliamente, no fue capaz de pedir disculpas de manera total ni directa. En la declaración, Abe se abstuvo de asumir la responsabilidad de la agresión de Japón en el tiempo de guerra e intentó minimizar sus crímenes de guerra al decir que Japón trataba de superar su punto muerto diplomático y económico a través del uso de fuerza. Además, Abe dijo que era innecesario que los jóvenes japoneses siguieran pidiendo perdón en el futuro, exponiendo una vez más su reserva ante la historia y transmitiendo un mensaje peligroso para las generaciones más jóvenes. Aunque prometió no repetir los horrores de la guerra en la ceremonia de este año, Abe tampoco se refirió a la agresión japonesa en Asia, ni pidió disculpas por ello. Los revisionistas japoneses han intentado negar y ocultar al público la verdadera historia de Japón en la primera mitad del siglo XX, ya que fue realmente infame en que Japón lanzó guerras de agresión contra otras naciones y cometió numerosas atrocidades. El Ministerio de Educación de Japón revisó en marzo pasado los libros de texto de la historia de las escuelas secundarias sobre las barbaries de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En un pasaje sobre la masacre de Nanjing, por ejemplo, la declaración original que el ejército japonés señalaba mató a muchos prisioneros y civiles. Fue suavizado como ahora para establecer se involucraron prisioneros civiles en la tragedia y hubo víctimas mortales. A principios de este año, el gobierno japonés intervino una vez más en la autorización de los libros de texto de las escuelas secundarias a fin de garantizar que se mantenga su posición revisionista sobre los asuntos históricos y territoriales. Mientras que los revisionistas japoneses se quejan por la humillación y la fatiga de pedir perdón, dejan de señalar que pedir perdón es necesario, no solo en el sentido moral, sino también para demostrar la determinación de un país de tomar decisiones correctas respecto a los errores pasados y no volver a repetirlos.
repetirlos. Deben entender el hecho de que solo enfrentando el pasado se puede esperar un futuro realmente pacífico. Japón ahora tiene ansia de convertirse en un país normal. Sin embargo, al negarse a reconocer su historia y no aprender el pasado, el liderazgo de Japón conducirá al país hacia un camino peligroso muy lejos de su meta de ser normal. Los ciudadanos japoneses y sus vecinos se muestran cada vez más preocupados por la dirección en que se dirige Japón, especialmente en un momento en que las leyes de seguridad recientemente promulgadas han permitido a las fuerzas de autodefensa del país librar guerras en ultramar y la constitución pacifista de la posguerra también corre un grave peligro. Al mismo tiempo, Japón, al usar la infundada amenaza de China como excusa, ha fortalecido sus capacidades militares, además de enturbiar las aguas en la región a través de vender sus armas a otros países y entrometerse en la disputa sobre el mar meridional de China. La caja de Pandora fue abierta incluso mucho antes, cuando Japón nacionalizó unilateralmente las islas de Aoyu de China en 2012, una acción que cambió el entonces statu quo y provocó el enfrentamiento de las relaciones Japón-China. Es del interés tanto de Japón como de sus países vecinos que la antigua potencia militar reflexione de manera consciente sobre su pasado y aprenda una lección duradera y valiosa. Mientras Japón rinde tributo a sus caídos en la guerra, incluidas las víctimas mortales del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, también es importante que Tokio reflexione sobre la verdadera causa de las vidas perdidas y cómo evitar tragedias similares. Japón también intenta buscar una cumbre tripartita con China y Corea del Sur, dos de sus vecinos más cercanos, así como con víctimas antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Que eso ocurra, Japón debe demostrar su sinceridad con palabras y acciones, termina esta información. Canciller chino afirma que lazos China-Bután son benéficos para la estabilidad regional. El ministro de Relaciones Exteriores chino afirmó que el establecimiento temprano de relaciones diplomáticas entre China y Bután confirma los intereses comunes de ambos países y beneficia la estabilidad y el desarrollo regionales. El canciller hizo sus comentarios al reunirse con su homólogo butanés en Beijing con motivo de la 24ª ronda de conversaciones de fronteras. El ministro chino declaró que China respeta la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Bután. China también está dispuesta a trabajar con Bután para una pronta solución de los asuntos fronterizos a través de negociaciones amistosas, aseguró el canciller chino. Concluye esta nota. Comienzan a operar trenes bala de alto estándar chino. La Corporación de Ferrocarriles de China anunció que sus trenes bala de estándar chino, conocidos como unidades múltiples eléctricas, han comenzado a operar en la provincia nororiental de Liaoning. El tren G8041 salió de Dalian con rumbo a Zhejiang, capital de Liaoning. Es el primer servicio de pasajeros que utiliza trenes como unidades múltiples eléctricas de estándar chino, informó el director de gestión tecnológica en la corporación, el Operador Nacional de Ferrocarriles. China posee independientemente el diseño de las unidades múltiples eléctricas, que será el primer modelo de China para la exportación al extranjero, indicó el funcionario. Las unidades múltiples eléctricas de estándar chino utilizan el último diseño exterior, reducen el consumo energético y adoptan unas normas estándar de piezas y componentes, agregó el experto, que añadió que se ha reforzado la seguridad en comparación con los modelos viejos. Los nuevos trenes pueden alcanzar una velocidad de 350 km por hora. En total, 2.470 unidades múltiples eléctricas se han puesto en operación en China, cifra que es la mayor del mundo, mientras que la longitud de vías de alta velocidad en el país de 19.000 kilómetros representa el 60% del total global. En el futuro, China proporcionará productos y soluciones ferroviarias conforme a las necesidades de cada país, añadió. Los trenes bala de China han encontrado clientes internacionales en Indonesia, Rusia, Irán e India. En enero de este año se inició la construcción de una vía de alta velocidad de 150 kilómetros de longitud entre la capital indonesia, Yakarta, y Bandung, que reducirá el tiempo de viaje entre las dos ciudades en casi 2/3. El proyecto es casi completamente chino, incluidos los estándares técnicos, los estudios y el diseño, la construcción, la manufactura de equipo y la formación de personal, concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, ming tian chen.